Filipenses. Esta es la quinta parte, señoras y señores. Todavía nos falta un par de ellas. Una carta que tiene 4 capítulos y que nosotros hemos titulado El avance del Evangelio, el corazón del apóstol por el avance del Evangelio. Es evidente en las líneas de esta carta. Y en la medida que hemos ido caminando, hemos visto cómo comenzó todo. Sabemos que en Hechos capítulo 13, la palabra habla que mientras estaban en ayuno, en oración, Dios pasó un profeta que dijo, sepárenme a Pablo, a Bernabé para la obra. Y bueno, todo terminó en que eventualmente Pablo y Bernabé arrancaron desde Antioquía y anduvieron un gran pedazo ahí dentro de ese triángulo amarillo que ustedes van viendo. Fundaron iglesias en cada sitio, encontraron gente hambrienta y encontraron oposición, encontraron dificultades, pero Dios les dio gasolina, amén. Dios les dio fuerza para seguir adelante y ellos siguieron, cumplieron con su obra, pasaron bastante tiempo por ahí y luego volvieron, dieron reporte y el segundo viaje sí fue largo de verdad. Y en ese segundo viaje vemos allá arriba, camino a la bota de Italia, que hay un lugar que se llama Filipos. Y los habitantes, el gentilicio de los habitantes de Filipos es filipenses. Y luego de que el apóstol Pablo no solamente termina ese viaje y un tercer viaje, y finalmente es, ¿cómo se llama? Es llevado a Roma para presentarse delante del emperador porque él así lo había pedido cuando lo habían arrestado en uno de los lugares donde fue arrestado de las tantas veces que pasó por dificultades. Y en ese lugar, desde ese lugar él escribió la carta a los filipenses. Nosotros habíamos visto cómo desde allá donde está la flecha verde, que es donde está Filipos, desde allá salió Epafrodito y hizo todo este viaje, sabrá Dios por cuántos meses, para llegar a Roma, allá donde estaba el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para llevarle sostenimiento, para llevarle el dinero que ellos necesitaban para suplir todas sus necesidades y además para llevarles reporte de lo que Dios estaba haciendo allá en Filipos. Pero luego avanzamos al entender el término del avance del Evangelio, al entender la realidad de lo que son los siervos y los santos en Cristo Jesús. Entonces vimos que el apóstol fundó muchas iglesias. Y ahí en el mapa que ustedes pueden ver hay por lo menos unas 7 de ellas de las que tenemos cartas a las que él escribió. Están las iglesias de Corinto, de las iglesias de la región de Galacia, a los que llamamos los Gálatas, de Éfeso, de Corinto, de Filipos, de Tesalónica y finalmente de Roma. Y en su forma de escribir observamos que el apóstol Pablo en la mayoría de las iglesias tenía como un formato cuando él les escribía a las iglesias y él comenzaba dando gracias a Dios por ellos. Y fíjense en el caso de Éfeso, de Colosenses, de Tesalónica, al igual que en Filipos, él da gracias a Dios por su fe en Jesús y por el amor que ellos tenían por los santos. Lo mismo con Colosas, lo mismo con Tesalónica. Y luego que él daba gracias a Dios por esa iglesia, entonces el apóstol oraba por esa iglesia, sabiendo las circunstancias que estaban viviendo, sabiendo los problemas que estaban enfrentando. Pero en la mayoría de los casos él oró pidiendo sabiduría y revelación para ellos. Sabiduría y comprensión espiritual.
pidió que Dios le permitiera que ellos fueran allá para suplirle lo que le faltaba a su fe. Quizás tenía que ver con esa misma sabiduría, para que ellos crecieran en amor, para que ellos fueran fortalecidos y pudieran tener una vida santa. Así oraba el apóstol. Y asimismo les escribió a los filipenses. Y al final del capítulo 1, porque ya hemos visto parte de eso, de la semana pasada estuvimos hablando de cómo él oraba por ellos, por que a su amor, que era el fundamento de todo, ellos abundaran en su amor, en conocimiento y buen juicio. Conocimiento y buen juicio. Ahora él va a entrar en otro tema, pero fíjense cómo él resume el capítulo 1 sobre lo que ellos debían de hacer. Les dice, compórtense de una manera digna. En los versos 27 al 30 él dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno de sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Se fijan cómo el apóstol, en resumen, les dice, después que le dice a siervos y santos, después que les habla de que abundaran su amor con conocimiento, con buen juicio, le dice, hagan esto, compórtense santamente como es digno del evangelio, no con envidias, no con rivalidades, no con ambiciones personales, no con motivos impuros. Tengan firmeza de propósito, en otras palabras, sigan luchando por la fe del evangelio. El propósito era claro. Y finalmente les dice que estén unidos, que luchen unánimes. Una cosa que les dice en el versículo 28 es unidos en la lucha, en el versículo 27 unidos en el propósito y en los versículos 8 y 9 unidos por el amor. La unidad. Y el día de hoy nuestro tema es precisamente eso, es la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad de que el apóstol ya ha hecho referencia y que se refleja al exponer su propio corazón a los filipenses. Él habla de los filipenses como que él es un filipense. Esa unidad para Pablo era de carácter tan significativo que al entrar ahora en el capítulo 2 de su carta se ocupa de magnificar el concepto de manera que podamos tener una medida más real de la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Fíjense cómo comienza el capítulo 2. Él dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Se fijan cómo es la cosa? El apóstol habla de una manera sobre la vida cristiana
que implica vivencia o experiencia. Vivencia o experiencia, algo por lo que se vive, algo que se experimenta, algo que viene a términos de la realidad palpable de manera contundente e incuestionable, por lo que hay aún huellas de esa obra. Fíjense que antes de justificar la unidad, Él les dice, esa unidad se necesita en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, la única manera que no lo necesitamos es si no hay cuerpo de Cristo. ¿Y cómo sabemos que hay cuerpo de Cristo? Él dice, pregúntate, ¿hay algún estímulo en la unión con Cristo? En otras palabras, ¿has conocido al Cristo que vive por siempre? Y eso te ha ocasionado un estímulo para tú vivir diferente, para tú tener una nueva vida. Porque si no hay un encuentro personal con Cristo, no hay que seguir hablando. Del resto no importa, porque no va a ir para ninguna parte. Es como que usted diga, ok, vamos a hablar de un viaje de navegación y digamos, ¿hay un barco? No, no hay barco. Si no hay barco, ni modo, vámonos a hacer otra conversación. Pregunta él, ¿sienten algún estímulo en su unión con Cristo? Todo depende de eso. ¿Conocemos al Señor? ¿O simplemente tenemos muchos amigos aquí en la iglesia? ¿Conocemos al Señor? ¿O simplemente nos gusta cómo cocinan los hermanos y las hermanas aquí? ¿Conocemos al Señor? ¿O es que el pastor toca la musiquita muy chévere? ¿O conocemos a aquel que resucitó a los muertos y está vivo? Y hay una relación con Él. No es que volamos al cielo, ¿verdad? Y bajamos y no. No, pero lo hemos conocido. Hay una huella en mi vida de Cristo el Señor. Entonces, si hay eso, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Hay algún consuelo de amor? ¿Has notado cuánto te ama Dios? ¿Te has dado cuenta? Es una realidad para ti que tú estás en la mente y en el corazón de Dios. No porque viene un buen mozo como yo y te convence, ¿verdad? Te da palabras bonitas y bueno, te vas emocionado para tu casa. No, 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 no. Es porque cuando estás a solas, cuando has tenido que tirar lágrimas sin que nadie te vea, sus brazos te han abrazado y te han sostenido. De eso es que el apóstol Pablo dice, ¿algún consuelo de amor? ¿De alguna manera te ha consolado el amor de Cristo? Hermanos, estos son los días en que la gente se acumula para la maldad. Porque cuando están a solas no saben qué hacer, no tienen vida. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿te sientes animado por tu unión con Cristo? ¿Eso te motiva? ¿Te sientes animado por cuanto Él te ama? ¿Has notado cómo Él te ama? Hay un compañerismo en el espíritu. Lo que dice la palabra, cuando aquella gente en el libro de los Hechos oyeron el mensaje del apóstol Pablo en el tiempo en Pentecostés, que todo el mundo estaba, que qué es lo que está pasando aquí. No entendemos esto. Algunos decían, pero esa gente están hablando en su idioma y yo lo oigo en el mío. Otros decían, no, mira cuánto disparate hablan, parece que están borrachos toditos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pedro les predicó el evangelio. Le dijo a ese que ustedes mataron y crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Dios.
Cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, ¿qué vamos a hacer? El apóstol le dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y Dios les va a dar su Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro, el apóstol Pablo está diciendo aquí, entonces tú tienes el Espíritu Santo te acompaña, el Espíritu Santo es ese guía que el Señor Jesucristo prometió que te guiaría a toda verdad, es el Espíritu Santo, aquel espíritu de poder y de amor y de dominio propio que menciona el apóstol en su carta. Lo tienes, lo sabes, es una realidad en tu vida. Porque si no es verdad, quizás no tenemos que seguir la conversación. Estímulo de unión con Cristo, consuelo de amor, compañerismo en el espíritu, afecto entrañable. Últimamente aquí estamos muy románticos. Edgar, Marilyn, todito comienzan con canciones que nos traen a los pies del Señor y nos derretimos. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Nos derretimos porque hay una emoción, porque hay un sentimiento, porque como la palabra dice en otras partes, son cuerdas de amor. Cuerdas de amor que nos han caído en lugares deleitosos, dice su palabra. Y nos gozamos, sí, todo, entendimiento de que Él vino y se entregó por nosotros, conocimiento tenemos, pero también tenemos la emoción de la interacción, del amor, de los sentimientos con mi Padre Celestial. Nosotros tenemos problemas porque nosotros, ¿sabe qué pasa? Que a veces cerramos los ojos y es todo emoción, todo es lo que yo sienta, todo. Entonces empiezo a dar vueltas, le doy un pecozón a una gente, le doy a otro, y todo el mundo se queja. Y el mundo dice, esa gente tan loco. Entonces decimos, espérate, que no podemos estar desordenados. Además, el apóstol Pablo lo dijo y bla, bla, bla. Entonces, lo que hacemos es que salimos corriendo para el otro lado. Ya no hay más emoción, ya no hay más sentimiento. Todo es intelectual. Con perdón. Así no se dicen las cosas. Eso es un eufemismo. Y nos ponemos puro intelecto. No, esa muchacha es muy emocional. No te lleve de lo que te dice. No. ¿Hay algún estímulo en tu unión con Cristo? ¿Hay un consuelo de amor? ¿Hay un compañerismo del Espíritu, una guía espiritual? Hay un afecto entrañable. El salmista dice en el Salmo 40, pacientemente esperé, Jehová se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Existe ese afecto entrañable entre Dios y tú. Si eso es así, entonces vamos a seguir esta conversación. Porque si no existe, no hay razón para hablar de nada más. El apóstol está hablando de que hay gente que están predicando por envidia, otros están predicando por hacerlo sentir mal, otros están buscando problemas. Y él dice, no, espérate, la razón por la que vamos adelante es porque estamos unidos con Cristo, porque Cristo es una realidad de mi vida y aunque haya problemas, eso vale la pena.
Estamos aquí porque ya en medio de mi tribulación y en medio de circunstancias difíciles para mi vida, el consuelo de su amor ha estado conmigo. Como dice el salmista, tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, he visto tu gloria en el santuario, en tierra seca y árida. Bendito el nombre del Señor. Pues claro que hay que emocionarse. Pero tiene sentido, hay todo el sentido del mundo. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca ese cántico nuevo. La vida cristiana no consiste en un ejercicio volitivo de la imaginación. O sea, porque me antojé lo hago. Ni es una asociación comunitaria pro convicciones filosóficas. Es que todo el mundo aquí somos de tal rama de la filosofía o de tal partido político. Absolutamente no. La vida cristiana es una experiencia que trasciende mi persona, va más allá de lo que soy, porque es resultado de una interacción con el Dios vivo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, yo le amaré, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él y me manifestaré a él, reitera el Señor. Aleluya. Yo no estoy aquí porque tengo el cerebro lavado o me aprendí una teoría rara por ahí. Es porque Él vino a mi corazón. Pablo estaba ahí, no porque él aprendió, él había aprendido muchísimo. A él, para él estar ahí, hubo que darle un trompón que lo tumbara del caballo. Había una huella por ahí, un partidito que le quedó una marquita que él dice, cada vez que veo esa marquita, eso soy yo que lo estoy inventando. Me acuerdo de que me tumbaron del caballo, de que al que yo perseguía me atrapó. Bendito, hay una huella de Dios en mi vida. Eso es la confirmación de la vida cristiana. Tenemos una relación con el Padre Celestial, dinámica y cabal, a través de su Hijo Jesucristo. Su amor nos abre las puertas a su reino. Su consuelo nos restaura para mantener nuestra integridad espiritual. Su espíritu nos guía, nos enseña, nos corrige, nos capacita y nos abre los ojos a la verdadera dimensión del concepto de la vida. El impacto de su amor y misericordia nos emociona, nos da poesía, nos da coraje y hasta nos aflige cuando fallamos. Si esto no existe en nosotros, el resto del mensaje será otro intento fallido de mero esfuerzo humano. Así que en mi propia paráfrasis, los versículos 1 y 2 del capítulo 1 podrían decir: ya que conocemos al verdadero y que por su amor no tenemos otra alternativa que amarle a Él, ya que su espíritu nos acompaña y nos sostiene, y ya que nuestros corazones quieren servirle y adorarle, lo que nos corresponde es hacer todo lo necesario para que el cuerpo de Cristo esté en unidad. Eso es lo que dice el versículo. Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en amor, algún compañerismo del Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, en alma y pensamiento. Eso es la unidad. El día de hoy no pretendo traer mucho del término gramático, ni aún del histórico,
Más bien quiero enfocar como el apóstol Pablo está enfocando lo experiencial, la experiencia, la vivencia de cada uno de nosotros ante el llamado de Dios para que estemos unidos en Cristo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo de la unidad en este caso? Dice que es tener un mismo parecer. Dice que es tener un mismo amor. Dice que es estar unidos en espíritu y mente. Tan sencillo como eso. Tenemos que llegar a convicciones únicas, convicciones que compartimos. Tenemos que correspondernos en amor. Tenemos que correspondernos ayudándonos pensando en la necesidad el uno del otro. Tenemos que seguir al mismo espíritu. Tenemos que someter nuestra mente a la misma palabra de Dios. Esa expresión de la unidad se diversifica si nos vamos y abrimos el contexto de la carta más amplio. En los versículos 5 y 7 del capítulo 1 habla de unidad participando en el evangelio, es decir, predicando y dando dinero para apoyar la obra del evangelio. En el versículo 27 del mismo capítulo 1 dice que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Lucha. Esto no es fácil. Esto le saca el sudor a cualquiera. A veces lloramos. Pablo está escribiendo y él es preso, es domiciliario, pero está preso en ese momento. Y ya estuvo en cárceles con cepos por la misma razón. Imagino que las ratas pasaban por aquel lado, por allá. Amenazas de muerte, apedreados en instancias. Pero él habla de una unidad en esa lucha por la fe del evangelio. Estás unido a la congregación, estás luchando con los hermanos para el avance del evangelio. Estamos uniéndonos a Franklin Graham para el avance del evangelio. En el capítulo 3, él dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Tenemos que unirnos, esforzándonos para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Sigo avanzando. Habemos algunos que queremos venir aquí como al oasis a refrescarnos. Y desde que me voy ya me fui como cuando fui a la playa. Ya no tengo nada que hacer con la playa. La playa no tiene nada que ver conmigo. Ya me refresqué, ya me fui. Eso no es unidad. Eso no es unidad del cuerpo de Cristo. Unidos, avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Y dice el apóstol: así que escuchen los maduros, los perfectos, todos debemos de tener este modo de pensar. Oh no, tú tienes tu llamado, sí, no importa, pero todos tenemos que luchar por el avance del evangelio. Tenemos que estar unidos en ese propósito, aunque tú tengas un ministerio diferente al mío. Cuando escuchamos al apóstol hablar en toda la carta, vamos a ver un lenguaje inclusivo, o sea, un lenguaje donde él habla como si él fuera otro de los filipenses. Habla de la obra de Dios entre ellos, de lo que está ocurriendo, no solamente entre los filipenses, sino también los tesalonicenses y otras de las otras iglesias, y en Roma donde él se hallaba. Todos somos uno en Cristo Jesús.
De alguna manera el Espíritu de Dios había ya declarado claramente al apóstol lo que había en el corazón de Dios, que se manifestó a través del Señor Jesucristo cuando oró por nosotros. ¿Se acuerdan Juan 17 cuando Él oraba por nosotros preparándose para ir a la cruz? En el versículo 11 del capítulo 17 Él dijo, ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, le dice el Señor Jesús al Padre. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste. ¿Para qué? Para que sean ricos. ¿Para qué? Para que no sufran nunca, para que no llueva en su casa. ¿Para qué? Él oraba, él dijo, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Bueno, tú puedes mirar alrededor si hay una cara que no te gusta. Toma una decisión. Porque Dios nos llama a ser uno. Uno en propósito, uno en parecer, uno en amor, uno en espíritu. ¿Sabes la única forma que eso puede ser? Yo lo digo normalmente cuando estoy aconsejando a matrimonios. Yo les digo que la dinámica entre Dios y nosotros como pareja es como un triángulo, donde Dios está arriba y nosotros dos estamos abajo. Mientras más nos acercamos arriba, más cerca estamos el uno del otro. ¿Entiende eso? Mientras más usted sube el triángulo, menos es la distancia entre usted y su pareja. En Dios es donde nuestra unidad es perfecta. Así nosotros en Cristo Jesús encontramos la perfección en la unidad. No hay dudas de que habían problemas. No hay dudas de que había oposición y él lo menciona. En verdad, si usted se fija en la carta a los Gálatas y en las cartas a los Corintios, usted se va a encontrar que él no siguió el patrón que yo les enseñé de dar gracias por su fe y su amor en Cristo Jesús y entonces de decirle que tuvieran sabiduría y conocimiento. No. Él entra de una vez con la correa pues quitada. Gálatas tontos. ¿Quién les enseñó a apartarse del camino de la verdad? Nada más había llegado al versículo 8 del primer capítulo y ahí está diciendo, si alguien te enseña un evangelio diferente al que les hemos dado, sea maldito. A los corintios de una vez, después que dice, yo sé que Dios le ha dado todo, muchas riquezas, ustedes tienen todos los dones, nada le falta. Pero esa cabecita de ustedes está fea, fea, fea. Que hay uno que se para en una esquina a decir que yo soy de Pablo, otro que dice que soy de Pedro, otro que dice que soy de Apolo, pero bueno, está Cristo dividido. Y por ahí siguen los problemas, porque las distracciones lo que hacen es traer cada vez más problemas. Déjenme decirle que los pleitos, al parecer, cuando usted ve las cartas, ocurren en casi todas las iglesias. Pero eso no quita que Dios nos llama a la unidad. Al final de la carta ustedes van a ver a Pablo diciéndole que a Evodia y a Sinti que se pongan de acuerdo. Dos mujeres trabajadoras en el Señor. Pero las estaban alando los cabellos, no físicamente, pero una no quería saber de la otra. Que las cosas no son así, que sí son así, que sí en mi casa, que sí en la tuya. Hay cosas contrarias a la unidad que Dios
quiere que haya en la iglesia. Y ahí está en el capítulo 1, versículo 15, se habla de envidia y rivalidad. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones, dice el apóstol. Envidia y rivalidad. Envidia es yo mirar lo que el otro tiene y quererlo. Yo tengo mi esposa, pero estoy buscando la del otro. Yo tengo mi carro, pero quiero el del otro. Dios me ha dado mi don, mi talento, pero yo quiero el de la otra. Eso no ayuda para la unidad del cuerpo de Cristo. También menciona ambición personal y motivos no puros. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufren en mi prisión. Se lo voy a hacer, tú vas a ver. Deja que toda la iglesia lo sepa. A lo mejor es verdad, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que contribuyamos a la unidad y no a todo lo contrario. En el capítulo 2 y versículo 3, cuando el Señor dice ahí mismo su llamado a la unidad, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Todas estas cosas son estímulos contrarios, son retos contra la unidad que tiene que tener la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia ha perdido el respeto de la comunidad, la iglesia ha perdido el respeto de la sociedad, porque nosotros nos fajamos a golpes unos con otros. Y ahí andamos los escándalos pastorales. Yo a veces pienso si no debo salir, si debo apagar la televisión, la nevera, todas las cosas, a ver si no me entra nada de afuera. Meterme a vivir en el pond con los peces. Pero aquí hay algo en lo que tengo que entrar, porque la unidad tiene un fundamento. La unidad depende de una gran realidad. Y esa realidad lo acaba de mencionar el apóstol en ese versículo 3. Es la humildad. Para que haya unidad, tiene que haber humildad. Dice los versículos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La cura de todos esos males y la gran solución para la unidad es la humildad. La humildad, si usted quiere saber con qué se come eso, es algo que se enmarca dentro de nuestras relaciones con los demás. Tiene que ver con nuestro trato con otros que no somos nosotros. Fíjense cómo se desglosa el concepto en el texto. Cuando habla de más bien con humildad, él habla de dos cosas. Número uno, considerar a los demás como superiores a sí mismo. Y número dos, velar, no solo por mis propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Los demás, los demás. Darle importancia a los demás. Darle de mí a los demás. Interesarme por el bien de los demás. Eso es humildad. Eso
es humildad. Ahora bien, tenemos un modelo que nos magnifica, nos pone en una lupa el concepto de la humildad. Y es una gran oportunidad porque es una ilustración práctica, visible del concepto. Pero espero que no te caigas, porque el modelo es Cristo. Modelo de humildad es Cristo. No voy a ser muy psicólogo ni muy terapeuta ahora mismo, sino voy a ser bien bíblico. Bien el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra de Dios. Jesucristo es el modelo de la unidad. Desde el versículo 5, ahí en en Filipenses capítulo 2, dice que la actitud de ustedes está hablando de el gesto, de la motivación, de el ánimo para la reacción. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Jesús es el modelo. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Si nos estamos alimentando de la sociedad, si nos estamos alimentando de la prensa, si nos estamos alimentando de la televisión, si nos estamos alimentando de los clubes sociales, va a haber un problema serio. Porque lo que la palabra habla aquí, lo que nos enseña acerca de Jesucristo, es que Jesucristo era quien Él era. Que Jesucristo tenía su gloria, que Jesucristo tenía sus méritos, que Jesucristo tenía sus derechos, que Jesucristo tenía su poder. Pero lo que la palabra dice es que Él se atrevió a poner todo eso a un lado. Y dijo, no voy a reclamar mi derecho, no voy a usar mi poder. Aún su voluntad, dijo, la voy a someter a la voluntad del Padre. El Señor de la gloria, aquel que sin el que nada de lo que existe existiría, aquel que le tuvieron que pedir permiso, aquel que dio la orden, aquel que lo creó todo. De repente tomó la naturaleza, el creador tomó la naturaleza de la creación. En un momento en que la creación estaba corrompida, dañada, confusa, difícil, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló. No solamente se hizo hombre, sino que se hizo un hombre sin autoridad. Se hizo un hombre que lo gobernaban los gobernadores terrenales. Se hizo un hombre que tenía que pagar tributo. Se hizo un hombre que tenía que aguantarle las barrabasadas a don Pedro, a los hijos de Zebedeo y a los maestros de la ley. Yo me pongo a pensar que nosotros vivimos en la época en que todo el mundo está defendiendo su derecho. Yo todo tengo derecho, no te metas en mí, bla, 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 yo puedo dar todo, no me pueden negar nada. El ser humano está en una condición que requiere que se haga un planeta para cada uno. Sí, porque no se me puede negar nada. Si mal no recuerdo, fue Benito Juárez que dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando yo llego a tu puerta, se acaban mis libertades.
Y la forma de que la humanidad puede demostrar que es inteligente es que nos llevemos bien unos con otros, es que yo ceda de mis derechos para tu beneficio y tú cedas de los tuyos para mi beneficio. Pero eso se llama humildad. ¿Y sabe qué? Oh, en las prédicas de los comerciales de televisión, en las prédicas de los politicones, en las prédicas de los artistas famosos y los actores de Hollywood. No, ellos te dicen, sé tú. Ahora hasta los niños roban la libertad, los bebés que no han nacido, que no estuvieron ahí cuando usted decidió a tener una relación con otra persona. Algo tan puro, algo tan hermoso, algo que es un privilegio. No, eso mi libertad. ¿Quién dijo que mi cuerpo, que mi cuerpo? Estamos feos para la foto. Por eso no nos podemos llevar unos con otros y después entonces armamos todos los líos de racismo y todas las cosas. Porque ninguno nos queremos, no nos amamos, no nos interesa sacrificarnos por el bien del otro. Todo el mundo quiere para mí, para mí, para mí, para mí. Aunque yo no haga ningún esfuerzo. Me lo merezco, ¿por qué? Porque soy yo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice la versión Reina Valera. No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Si Él no hubiera hecho eso, tú y yo estuviéramos en el infierno. Tú y yo estuviéramos o no estuviéramos, no existiéramos. La humildad nos enseña a rebajarnos voluntariamente. Yo soy el pastor, pero yo estaba reparando la aspiradora. Yo soy el pastor, pero le estamos arreglando una bicicleta a unos muchachitos que después me le pegaron fuego a una puerta. ¿Dónde está Alba? La pobre Alba le dice, pero el pastor lo estaba ayudando a ustedes los otros días, ahora ustedes están haciendo esto. ¿Cómo es la cosa? Rebajarnos voluntariamente. Jesucristo se rebajó de una manera que no hay comparación existente que se le pueda poner al lado. Tenemos que identificarnos con los de abajo, identificarnos con los más desposeídos, identificarnos con los más débiles, aún compartir lo poco que tenemos con mucho sacrificio. El Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros leemos la Biblia al revés, al derecho, nos los enseñan, nos lo predican los hermanos, nos dan consejos, todas las cosas, pero esa cuestión de diezmar no nos entra ni con cohetes, ni con balas de no sé, nucleares. Que hay que congregarse. Bueno, fíjense, hay muchísima gente sentada en su casa. Cuando la palabra dice no dejando, no dice comiencen, no dice nunca lo dejes. Y yo quiero saber cómo va a haber unidad de pensamiento, unidad de corazón, unidad de propósito y unidad de lucha si yo estoy trancado en mi casa. Trabajamos con los panes y los peces, pero el reino de Dios no lo vamos a abandonar. El Señor se hizo obediente. Si somos humildes, obedecemos. Pagar la deuda de otro con dolor. Jesús
pagó mi deuda, de mi pecado, de mi confusión, de mi estupidez. Pero a Él fue que le dolió. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como dice 1 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si eso no toca mi corazón, yo no sé de qué material estoy hecho. En mi vida, entendiendo esa realidad, llegó el momento en que yo le dije a Dios, tu amor yo no lo entiendo, pero empiezo a comprender, ahora que dejo de entender tu amor, empiezo a comprender tu misericordia, tu favor inmerecido, que tú vas más allá de lo que mi imaginación alcanza. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo no va a haber una ternura de amor? ¿Cómo no va a haber un consuelo de amor, un afecto entrañable por aquel que dio su vida por mí? Que aún siendo yo pecador, murió en la cruz por mis pecados. Como les dije, no me voy a ir demasiado profundo, pero Él pagó la deuda de otro con su dolor. Y Dios nos está diciendo, ¿a quién vas a ayudar que te va a doler? Así yo sé que eres humilde. Y esa humildad es la que mantiene mi cuerpo unido. Morir en lugar de otros para beneficiar a esos que no se merecían. No te vayas del lado equivocado de la historia. Muy frecuentemente yo digo que cuando vemos la historia del buen samaritano, habemos muchos que nos identificamos es con el enfermo. Queremos que nos den, que nos hagan, que nos atiendan, que nos carguen, que nos paguen los biles. Y no aprendemos a ser buenos samaritanos. Alguien puede decir, bueno, es que Cristo era Dios, right? Aunque el texto dice que Él se hizo hombre. Eso es un tema muy profundo y muy delicado para mí, porque ¿quién soy yo para realmente tener una fórmula química, física o de cualquier manera de Dios? No alcanzo para nada. Solamente me atrevo a decir lo que Él dice, porque Él lo dice. Y yo sé que Él no miente. Pero la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo, dice el Señor. Para que haya unidad. Acuérdense que el asunto no es la humildad, el asunto es la unidad. Pero sin humildad no hay unidad. El Señor se quitó la ropa, se enganchó una toalla y cogió una ponchera y le lavó los pies. Pero bueno, tú estás rompiendo el protocolo de aquí. Y el Señor le dijo, mira, cállate. Si no te sientas, vete. Le dijo, no, entonces me acuesto. Esas son mis paráfrasis. No me lave los pies, báñame entero.
Pero el Señor les estaba mostrando y le dijo, si yo hago esto, tú tienes que hacerlo. Hay un par de muchachos que andaban con ellos, que si usted dice, no, pero que Jesucristo, ¿quién puede hacer lo que hacía Jesucristo? Bueno, sí, Jesucristo dijo que el que cree en Él va a hacer las obras que Él hizo y aún mayores que las que Él hizo. Pero tenemos que aprender de Él, que fue manso y humilde de corazón. Pero Él dijo, no, yo soy que lo estoy arreglando todo para que ustedes hagan hasta mejores que lo que yo estoy haciendo. Entonces hay un par de muchachos que andaban con ellos. Timoteo andaba con Pablo y Pablo dice, espero en el Señor Jesús enviarle pronto a Timoteo. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Era un discípulo de Pablo, ni siquiera un discípulo del Señor. Era un discípulo de Pablo, que lo encontró por ahí cerca de Galacia. Se lo llevó. Y la opinión del maestro Pablo es que nadie como Timoteo se preocupaba por el bienestar de los filipenses. Pero Timoteo no era filipense. Timoteo cuando salió con Pablo no sabía lo que era eso, ni cómo se comía. Filipenses, ¿y qué es eso? Pero le servía, buscaba su interés, se sacrificaba por ellos. Después había el otro que era un filipense, se llamaba Epafrodito. ¿Y qué hizo Epafrodito? Arrancó en un viaje de no sé cuántos meses con unos cuartitos metidos en una bolsa a hacer ese viaje largo, por todo ese tiempo expuesto a que lo maten por quitarle los chelitos que llevaba encima. ¿Para qué? Como dice el apóstol Pablo, él dice, enviado para atenderme en mis necesidades. Como quien dice, óyeme, pero ¿quién se rebaja así de que para atender a otro? Epafrodito lo hizo. Casi se muere. Pero había en él el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Había en él el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Para que haya unidad, tiene que haber humildad. ¿Pueden repetir eso conmigo? Para que haya unidad, tiene que haber, una vez más, para que haya unidad. Practiquemos acciones de gracias a Dios por sus tantos favores y desmontémonos del caballo del orgullo o del carruaje del egoísmo. El avance del evangelio depende de nuestra unidad, no solo de nosotros, sino de que trabajemos con Franklin Graham, con las otras iglesias de la denominación, con las otras iglesias de la ciudad, los otros ministerios que aún no se llaman iglesia. El avance del evangelio depende de nuestra unidad y eso solo se logra siguiendo el modelo de humildad de nuestro Señor. En verdad, aún la paz tan necesaria en los días que vivimos solo se alcanza de esta manera. Termino con las palabras del Señor Jesucristo al decir esto, cuando nos llama y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Bendito el nombre del Señor. Es la palabra de Dios. Seamos humildes. Conquistemos la unidad que nos va a hacer poderosos para cumplir la labor del reino.
Inclinemos nuestros rostros y oremos. Dios santo y Dios verdadero, ¿quién como tú, magnífico en santidad, merecedor de loores, hacedor de maravillas? Solamente tú puedes unirnos. En Cristo solamente es posible la victoria sobre nuestro pecado, sobre nuestra vergüenza, sobre nuestra debilidad, para tu santidad y para la unidad de tu cuerpo, para el avance del Evangelio. Padre Santo, perdónanos. Ayúdanos a caminar unidos, a entender tus propósitos. Señor, que el consuelo de tu amor nos inspire, nos motive, la comunión del Espíritu nos dé buen juicio. Que recordar tu amor por nosotros nos dé la inspiración. Y que tu amor que continúa nos dé las fuerzas para mantenernos firmes en medio de la lucha. Únenos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor.